mundo multianime. Prólogo, la creación de todo. A lo largo del vasto y amplio de los multiversos, han existido un sinfín de universos, cada uno de estos portan cualidades y características únicas que los hacen especial a su manera, y que los diferenciaban de otros universos. Desde la creación de todos los multiversos, por parte de los reyes del todo, estos han sido supervisados por estos, con la ayuda de los ángeles. Aunque la mayoría de los multiversos eran vigilados por la deidad suprema, había un solo multiverso a la cual no estaba incluido, y ese era el multiverso número 1907. En este multiverso, constaban de 12 universos en total, en la cual cada uno de estos, tenían a un dios de la creación y un dios de la destrucción, responsables de supervisar su respectivo universo, y también teniendo la misión de crear y destruir vida, para que así haya un balance en su universo entre la vida y la muerte. La historia se ubica en el universo 7 de este mismo multiverso, llamado también el universo singular, siendo esto apodado por los mismos reyes del todo, por también ser habitado por individuos que pertenecen a historias diferentes de otros universos paralelos o alternativos, o, en otras palabras, habitaban seres de otros multiversos. El planeta Tierra, también conocido como el planeta verde, cuya historia era como la de cualquiera de los planetas tierras de otros multiversos, teniendo su historia del cómo los humanos existieron, y crearon civilizaciones en la cual, con el paso del tiempo, estos lograron evolucionar, adaptándose a su entorno, y tener una mejor vida. Aunque nadie de este mundo lo sabía, la Tierra también era hogar de otras especies sobrenaturales, que ni los humanos mismos sabían de su existencia, aunque concretamente constaban de 3 especies principales, pues estos se agrupaban en grupo, creando así sus propias facciones que superaban en cantidad a las otras especies, razón por la cual estos eran las razas principales sobre otras. La primera facción era de los demonios, seres con alas de murciélagos, caracterizándose por su destacada aura que emitía energía negativa, y siendo por no decirlo, bastante arrogantes y confiados de su poder. La segunda eran la de los ángeles, que, siendo fieles seguidores de Dios, tienen un corazón tan noble y puro como un diamante, caracterizándose por tener alas muy puras de color blancas, mientras en su cabeza, coronaban un halo simbolizando su raza. Por último, estaban la facción de los ángeles caídos, siendo estos ángeles que desertaron o cayeron del cielo por tener estos pensamientos impuros o negativos, haciendo que sus alas blancas se marchitaran, convirtiéndolos en alas tan negras y plumadas como las de los cuervos, teniendo la mayoría, una actitud un tanto problemática y una naturaleza agresiva. Había también otras razas, como lo eran los elfos, dragones, enanos, sirenas, hadas, gigantes y entre otras, y los yokais, que eran criaturas del folclore y de la mitología japonesa. También había otras facciones aparte de las 3 principales, como lo son la facción nórdica, seres basados en la mitología nórdica, y la facción de los héroes, siendo estos conformados por seres humanos con poderes sobrenaturales capaces de luchar contra lo sobrenatural, pero que a menudo esta facción no era tomada muy en cuenta, por su poca cantidad de individuos conformándolas. En este mundo también existía la magia, que era el tipo de energía comúnmente usado por los seres sobrenaturales y también por los hechiceros, y algún que otro humano. También existía la energía del ki, que era la energía vital de los seres vivos, pudiendo todos usar este tipo de energía, pero que no muchos podían hacerlo, siendo solo pocos humanos, teniendo la capacidad de usarlo. Durante muchos siglos, estos seres habían sido considerados ser solo mitos y leyendas por los humanos, al no tener una evidencia sólida de su existencia, y que, al pasar del tiempo, estos los consideraban como simples seres ficticios, creados por el ser humano. Como se había dicho antes, la humanidad sigue evolucionando a menudo que pasan los años, y es durante esos años, que los humanos adquirieron el poder de la ciencia, donde con el uso de esta, crean nuevas armas que, con el tiempo, siguen mejorando hasta ser comparable con un ser sobrenatural.
Al principio, las tres facciones y otras especies, se mantenían alejados y ocultos de la humanidad, para evitar entrometerse con su desarrollo, ya que, si su existencia se revelara ante ella, causaría un gran alboroto por todo el mundo, pero después del 23º torneo mundial de las artes marciales, estos se preocuparon, ya que en el torneo se demostró la existencia de individuos con poderes capaces de hacerles frente, o incluso derrotarlos, haciendo que todas las facciones se alarmaran de la noticia. Muchos proponían eliminar a toda la humanidad lo antes posible, para que en el futuro no fueran una amenaza para ellos. Pero los líderes principales se habían negado rotundamente ante esa petición por parte de sus miembros, pues decían que los humanos eran una parte importante para su existencia, pues debido a la gran guerra entre facciones que se dio ya hace muchos años, donde muchas vidas se perdieron durante la lucha, haciendo que ahora las facciones dependan de los humanos para mantenerse, mediante el sistema de reencarnación que estos crearon, siendo el sistema Evil Pieces, creado por Ajuka Belzebub, y el sistema Brave Saints, creado por los serafines del cielo. Aunque los líderes de las principales facciones se negaron a la idea propuesta por sus miembros, muchos se reunían secretamente con otros a espaldas de estos, haciendo estos un pequeño grupo compuesto por varios seres de las otras facciones y razas, aunque mayormente estaba compuesto por demonios y ángeles caídos. Estos, a las espaldas de sus superiores, planeaban en secreto, sobreatacar a los humanos, y eliminarlos por completo, pero que, por su bajo número de integrantes, sabían que tenían que esperar unos años, para hacer realidad sus ambiciones. Por esta razón, durante estos años, estuvieron reclutando y persuadiendo a otros de su especie y de otras razas en unirse a su meta, con la excusa de que estos eran una amenaza para las tres facciones en el futuro, siendo que solo lo hacían por odio y repudio a la humanidad. Fue así como pasaron los años en los cuales el grupo antihumanos pudieron reclutar a números seres dispuestos a cumplir y asistir con sus ambiciones en destruir a la humanidad por completo. Era como cualquier otro día para los humanos en la capital de Japón, la ciudad de Tokio. Personas caminando por las calles, adultos yendo para sus trabajos, niños jugando en los parques, jóvenes caminando a sus escuelas, ancianos conversando entre sí, y un gran y profundo cielo azul, con un bello clima y una brisa refrescante que hacía relajar a cualquiera. Era un tranquilo día como cualquiera y lleno de paz, por lo que, no había manera de que estos días de paz se arruinaran, ¿o sí? Fue entonces que de la nada, varios portales se abrieron del cielo, donde de ahí salieron varios seres que los humanos consideraban mitos y leyendas, seres ficticios creados por el hombre y que eran producto de su imaginación. Del portal emergieron seres con alas de murciélagos, otros con alas negras emplumadas como las de un cuervo, seres de leyendas del folclore japonés como lo eran los Oni. Las personas del lugar estaban que no lo creían, creyendo que lo que sus ojos estaban viendo, no era nada más que una alucinación o el producto de su imaginación. Fue entonces que, sin previo aviso, las hordas de demonios y ángeles caídos comenzaron a lanzar ataques mágicos por doquier, atacando a todo ciudadano que se encontraban en su camino, mientras que, de los bosques y montañas, salían yokais de diferentes tipos, desde onis hasta lobos y zorros, pero que tenían en común un solo objetivo, aniquilar a la raza humana. Fue desde ese día que el mundo entero se enteró que las criaturas que creían que eran ficticias de los mitos y leyendas, eran reales. Toda la ciudad de Tokio era un caos, sin decir una masacre. Había sangre por aquí, llantos por allá, y miedo por ahí, todo esto pasaba mientras los seres que atacaban se reían, teniendo una expresión de diversión y gusto en sus rostros, como si estuvieran jugando un juego de caza ahora mismo. La tragedia no fue pasada por alto por el gobierno del país, que de inmediato mandaron a la FAD o las Fuerzas de Autodefensa de Japón a combatir contra esos misteriosos seres, que salieron de la nada y comenzaron a invadir su país, pero que, al pedir asistencia de los otros países, se dieron con la sorpresa de que también estaban invadiendo sus territorios. Fue desde entonces que se desató una guerra entre los humanos y los seres sobrenaturales, guerra que al principio dichos seres iban ganando, mientras lograban masacrar y destrozar varias ciudades de todo el mundo entero.
Si bien las fuerzas de autodefensa lograban acabar con algunos de los seres con sus armas de fuego, cuya potencia de fuego fueron mejoradas con el tiempo por la ciencia humana, no fue suficiente para derrotar al ejército enemigo, haciendo que sufrieran muchas bajas durante esta guerra, poco a poco siendo estos derrotados. Pero como era de esperarse, la humanidad recibió ayuda, por parte de los líderes de las tres facciones, que, avergonzados por los actos de sus miembros, ayudaron a los gobiernos de todos los países, en acabar con el ejército enemigo. También recibieron ayuda de la facción de los héroes y la de los magos, ambas facciones que se habían mantenido ocultos por siglos de los humanos, fueron obligados a luchar también por la humanidad, puesto que estos también eran de los suyos. Fue así, que comenzó el inicio de la guerra más fría ocurrida en la historia de la humanidad, donde no hubo tiempo para descansar, pues si bajaban por un momento su guardia, no vivirían para contarlo. Fue así, que larga lucha se extendió por un largo tiempo, teniendo muchas bajas por ambos bandos, pero que luego de 7 días y 7 noches, la humanidad salieron triunfantes, con la ayuda de los seres sobrenaturales que estaban de su lado, que, aunque no querían admitirlo, habían sido de gran ayuda para la guerra. Aunque el tiempo pasaba, muchos no podían olvidar el trauma y horror que se les causó en los corazones de muchas personas, no olvidando aquel día que comenzó todo, y causó terror en todo humano. Nadie iba a olvidar aquella guerra que se desató, guerra que se incluyó tiempo después en los libros de historias y se le conoció desde entonces como la Guerra Fría. Después de que se acabara, lo que fue denominada como la Guerra Fría, los líderes de las tres facciones, como también de la facción de los yokais, nórdicas, héroe y magos, se reunieran para discutir sobre el incidente que puede perjudicar el futuro del mundo sobrenatural. Muchos de los líderes estaban avergonzados sobre los actos de los suyos, no sabiendo estos lo que tramaban a sus espaldas, y el no haber hecho algo para detener sus actos. Sabiendo las consecuencias de las acciones de sus subordinados, y en lo que afectaría al mundo sobrenatural en el futuro, muchos propusieron borrarles la memoria a los humanos, pero esa idea fue rápidamente descartada, pues esta acción era prácticamente imposible de ejecutar, siendo una tarea muy complicada incluso para el mago más hábil del mundo, pues el incidente fue visto por la mayoría de los humanos en la Tierra, y además de las grabaciones que fueron grabadas por millones de cámaras en el mundo, teniendo estos que borrarle la memoria a millones de personas en el mundo, y borrar todo archivo y grabación relacionado al incidente, cosa que era imposible de lograr. El líder de los ángeles caídos, Azazel, solo suspiró, y propuso a los demás líderes, en rebelarse ante la humanidad, pues sabían que tarde o temprano los humanos sabrían de su existencia, y mencionando que, en el futuro sería beneficioso para todos. Esto último solo confundió a los demás líderes, preguntándole al caído de lo que hablaba, pero solo les dijo que lo sabrían en el futuro, mientras que en la Tierra. Varios días después del evento histórico que, sin lugar a duda, iba a revolucionar el mundo, los gobiernos de los países principales, se reunieron en la sede principal de Japón, para discutir sobre el futuro de la humanidad, y acerca de los seres sobrenaturales, que ahora mismo tenían un conflicto interno, sobre qué acción tomar, luego de que estos invadieran su mundo, y masacraran a millones de personas en el acto. Muchos estaban alarmados sobre la existencia de estos seres, que no era de extrañarse, pues estos fueron tratados como simples personajes de ficción creados por ellos mismos. Y es por estas razones, que se decidió investigar todo lo posible acerca de estos seres sobrenaturales. La mínima cantidad de información sobre ellos en estos momentos, sería muy valioso en estos momentos, debido a que actualmente, estos no sabían nada acerca de ellos. Afortunadamente, la tecnología actual de la humanidad había mejorado con el pasar de estos últimos años, y con la ayuda de la ciencia, y de la empresa más famosa del mundo con la tecnología más avanzada, la corporación Cápsula, se inventaron a paso rápido, dispositivos de rastreo, para los seres sobrenaturales, tomando muestras de los cadáveres encontrados en las zonas de las ciudades. Fue así como se inició la caza de lo sobrenatural, soldados y oficiales, buscando en bosques y mares, ciudades y cuevas, todo rastro de ser sobrenatural o como lo llamaban, yokais, donde estos serían atrapados para ser interrogados y torturados con el objetivo de sacarles cualquier pizca de información que tenían.
Ante esta situación, los líderes de las tres facciones principales decidieron intervenir, apareciendo Sir Sech, Azazel y Michael a las afueras de la sede del gobierno, donde muchos guardias y oficiales, al ver la repentina aparición de los líderes, trataron de capturarlos, cosa que fallaron, pues fueron dejados inconscientes fácilmente por estos. Entonces, el líder de los ángeles, Michael, habló por parte de los tres ante los representantes del mundo humano, donde éste los convenció de hacer una mesa de diálogo, para que puedan hablar sobre la tragedia ocurrida, y sobre el futuro de las razas. Sin embargo, aunque el líder de los ángeles los haya convencido de tener una audiencia con ellos, muchos de los presentes estaban protestando y oponiéndose a esto, pues no querían tener nada que ver con lo sobrenatural, y esto estaba bien justificado, pues estos aparecieron de la nada, mientras asesinaban y masacraban a muchos de los suyos. Otros decidieron que era la mejor opción, pues nadie quería que otra guerra tan sangrienta se desatara, y que lo mejor era resolver este problema de una manera pacífica, sabiendo que los seres ante ellos, no tenían ninguna intención hostil. Fue así que pasaron los meses, donde se presentaron muchas reuniones por parte de los líderes y la ONU, donde discutieron sobre varios temas que involucraban los sucesos ocurridos en la guerra, sobre la razón por la cual estos atacaron, pero más importante aún, sobre el futuro que tomaría el mundo, ahora que se sabe del mundo sobrenatural. Obviamente, el mundo entero sabía acerca de estas reuniones, cada cual expectante de lo que ocurriría a partir de ahora, pues de alguna u otra forma, el resultado final de la reunión, los podría afectar para bien, o para mal. Fue hasta que ambos bandos llegaron a un acuerdo mutuo, y en una conferencia de prensa que se estaba transmitiendo a nivel mundial, los líderes junto a los encargados de la ONU, dieron un comunicado, donde anunciaron públicamente el tratado entre razas, a la cual firmaron los líderes de todas las facciones y los encargados de la ONU. En el tratado se declaró, que ninguno de los bandos entrara de nuevo en conflicto, y que tanto los seres sobrenaturales como los humanos deberían de respetarse mutuamente, y no atacarse el uno al otro, salvo que sea en defensa propia, o tenga la autorización de alguien superior. Los yokais también estarían recibiendo estos mismos derechos y obligaciones al igual que el resto de seres, y que, si algún ser sobrenatural quería estar en el mundo humano, y vivir ahí, tenían que ajustarse a sus leyes y reglas, al igual que registrarse en la base de datos nacionales del país, a excepción si están viviendo en lugares apartados de la civilización, como lo eran las cuevas y bosques. Muchos de los humanos y seres sobrenaturales del mundo, estaban sorprendidos sobre este comunicado, no estando de acuerdo con este hecho, pero que al final tuvieron que aceptar a regañadientes, y aceptaron las cosas como son. Fue desde entonces que los gobiernos dejaron de cazar a los yokais, diciéndoles a estos que, si querían vivir en las ciudades humanas, cosa que ya hacían desde hace muchos siglos, pero que deberían de estar registrados debidamente, en la base de datos nacionales de Japón, para que se le considere un ciudadano del país, al igual que cualquier ser sobrenatural, estos tendrían prohibido usar habilidades mágicas o de otro tipo en público. Sin embargo, los científicos seguían estudiando la naturaleza de estos seres, aunque ahora lo hacían de cadáveres muertos o de individuos que se ofrecían en sus investigaciones. Aparte del estudio de la naturaleza de estos, también se dedicaron a estudiar la magia, que, junto a los magos, pudieron haber descubierto nuevos hallazgos que se relacionaban al concepto y los principios de la magia, cosa que tomó tiempo descubrir, pero que al final valió la pena. En esta descubrieron los muchos procesos de las cuales implicaba la magia, como esta era una de las muchas fuerzas de la naturaleza, como un fenómeno natural como lo era la gravedad. Esto sorprendió a muchos de los magos, y seres sobrenaturales, pues la mayoría de ellos que dominaba la magia, usualmente no les interesaba en lo más mínimo saber los procesos mágicos y físicos que se utilizaban a la hora de emplear habilidades mágicas, y los consideraban como un misterio que iba más allá del conocimiento humano. Y es así como pasaron los años, donde en este tiempo, muchos de los seres sobrenaturales incluyendo yokais, se habían integrado en las sociedades humanas, conviviendo con los humanos, donde incluso algunos de ellos se casaban y daban a luz a híbridos.
Al principio, había mucho racismo entre las razas conviviendo, pues los humanos no habían olvidado la guerra sangrienta que había ocurrido, pues esa viva imagen de ellos masacrando y asesinando a los suyos, se había quedado grabado en sus mentes. Pero que con el pasar del tiempo, esto disminuía, no desapareciendo por completo, pero era mejor que nada. Esto fue hasta que un día, en la cual iba a darse un eclipse solar en Japón, un misterioso rayo de luz que surgió del eclipse, dejando cegados a muchos de las personas en el mundo por unos breves momentos. Nadie sabía nada de aquel misterioso fenómeno, pero una cosa era segura, y es que, desde aquel día, el mundo iba a dar un giro de 180 grados. Desde que había ocurrido aquel fenómeno sobrenatural, muchos de los humanos de todo el mundo habían expresado sentirse extraños, y no fue al cabo de unos días que empezaron a surgir poderes misteriosos en los humanos, haciendo que estos tuvieran poderes y habilidades fuera de lo común. Esto desconcertó a muchos, incluyendo a los líderes de cada bando, y al llevarse a cabo una investigación y análisis en uno de los afectados por este misterioso acontecimiento, grande fue su sorpresa al descubrir, que se trataba de una mutación en las células humanas, no teniendo ninguna relación alguna con lo sobrenatural, siendo esta la principal causa de lo que les estaba pasando a los humanos actualmente, siendo estas habilidades llamadas quirks, o particularidades. Fue de esta forma que cada vez surgían más humanos con quirks, incluso muchos de ellos naciendo con ellos, haciendo que el 70% de la población humana del mundo, llegara a tener estas particularidades. Y es que, incluso algunos de los quirks les otorgaban al usuario, una apariencia diferente, más parecida a la de los yokais, haciendo que sea más complicado diferenciar a una persona normal con un yokai. Esto último, hizo que toda la discriminación y racismo que se tenían hacia los seres sobrenaturales desapareciera casi por completo, haciendo que los yokais, los monstruos, y demás seres sobrenaturales, se les consideraran como algo normal, aunque todavía había algo de racismo, no era nada comparado con lo que fue después de la posguerra. Pero desde el surgimiento de los quirks, eso no detuvo a muchas de las personas con malas intenciones de hacer de los suyos, aumentando la frecuencia de los robos, abusos de poder, delitos, crímenes, tráfico de drogas, y entre otras cosas más, dando así, la aparición de los actualmente nombrados villanos. Pero también el tiempo donde nacieron los denominados héroes, siendo estos humanos con quirks, entrenados con el objetivo de detener a los villanos o cualquier otro ser con intenciones no buenas, y preservar la paz en el mundo, siendo esta la razón de la creación de varias escuelas para convertirse en héroes, tengan quirks o no. En estas escuelas entrenaban a jóvenes aspirantes a ser héroes para prepararlos en el futuro, pero queda entre todos esos héroes, uno destacó sobre el resto, teniendo una gran fuerza, resistencia, velocidad, pero que sobre todo tenía, un gran carisma, siendo héroe All Might, donde rápidamente se ganó el cariño y respeto de muchos, ayudando a todo ser que lo requiriera, sin ningún tipo de discriminación, convirtiéndose así, en el símbolo de la paz. Esto por supuesto, sorprendió mucho a los líderes de las tres facciones, ganándose incluso el respeto de Aparte de la aparición de los quirks, hubo otros cambios que se dieron alrededor del mundo, pero esto será una historia para más tarde. Y este es el mundo en la cual se desarrolla la siguiente historia. Un mundo donde todo lo sobrenatural es cosa del día a día, siendo esto algo normal, y donde cada día sucederían cosas fuera de lo común que no paran de matar el aburrimiento, contando también los sucesos de los problemas de varios protagonistas de sus propias vidas. Y son todos estos dilemas, a la cual nos llevan a la actualidad en el año 2021, donde los telones se abrirían para dar paso, al comienzo de esta historia. A fin del prólogo.